Bueno, nos quedamos en Berroqui y las condiciones, los requisitos de las condiciones para que un DNU sea válido, y esto de la O y no la I de los dos supuestos de Berroqui. Muy importante que tengan en cuenta esto para no pisar la banquina y irse al diablo. Berroqui y Consumidores Argentinos son dos fallos de la Corte en donde todavía no se había sancionado la ley 26.122. La ley 26.122 es la ley que regula el procedimiento de control legislativo de los decretos de necesidad y urgencia y de la promulgación parcial. Vamos a ir al 99, inciso 3 de vuelta, y vamos a seguir leyendo el siguiente parrafito, que dice así. Primero, era el primero que participaba en la formación de las leyes, el primer párrafo, la primera oración. El segundo, de que no podía nunca emitir una declaración de carácter legislativo. El tercero, bueno, nunca es mucho, vamos a veces podés. Y el cuarto, nunca va a poder en materia penal, tributaria, electoral o de régimen de partidos políticos, ¿está bien? Bajo ni la pandemia, ni la no pandemia, ninguna, nada de nada, nunca va a poder dictar una norma sobre eso. Y una vez que lo dicte, hay primero una formalidad relevante. Este DNU lo tiene que firmar no solamente el presidente, también lo tiene que firmar el jefe de gabinete y lo tienen que firmar todos los ministros del gabinete. Si algún ministro del gabinete no lo firma, no va. Si algún ministro no lo firma y el DNU tiene que salir, lo pueden echar, pero lo que pretende esta norma es que por lo menos a nivel del Poder Ejecutivo la norma tenga consenso, y si la norma genera un ruido adentro del Poder Ejecutivo, ya eso genera un conflicto político de envergadura, porque, qué sé yo, hay que echar a un ministro porque no te quiere firmar un DNU, eso te genera un costo político y un rum que es lo que busca lo que busca la Constitución, que se genere o no se genere. Pero una vez que el presidente emite el DNU, lo firma el jefe de gabinete y lo firman todos los ministros, el cuarto párrafo del inciso 3 del artículo 99, establece qué pasa después. Y lo que pasa después es que el jefe de gabinete tiene que enviar el DNU al Congreso. El Congreso tiene que tener, que la tiene, un ente que se llama Comisión Bicameral Permanente, en donde están representados diputados y senadores, y esa Comisión Bicameral Permanente, primero, ¿para qué se manda al Congreso? Como es una ley que dictó el presidente, lo que la Constitución le da al Congreso es la posibilidad de controlar eso. Tiene un control supuestamente rápido de ese DNU. ¿Para qué? Para que el Congreso pueda dejarlo sin efecto. ¿Bien? Para eso se generó una comisión bicameral permanente, se le impuso al Poder Ejecutivo un plazo máximo de 10 días para que mande el DNU a esa comisión bicameral permanente. Esa comisión bicameral permanente tiene que emitir un dictamen de si ese decreto está bien o está mal, y a su vez después enviarlo de inmediato a las cámaras para que analicen si ese DNU viola o no viola la Constitución. ¿Hasta acá me siguen? ¿Me escuchan bien ahora? Yo tengo una pregunta. Dale. Ah, bueno. Ahora, pregunta o no. Hacela. O sea, todo ese proceso, ¿no? ¿Cuándo empieza a entrar en vigencia el DNU? Porque, a ver, si se supone que uno hace el DNU porque el Congreso no se puede juntar. Y si hay que mandárselo al Congreso, o sea, aunque sea una comisión más reducida, o sea, el Congreso no se puede juntar, entonces, ¿qué sentido tiene? Bueno, muy buena la pregunta. Primero, el DNU rige desde el mismo momento en que es publicado en el boletín oficial. Por eso vieron que algunos DNU del tema de la pandemia quizás se publica una edición especial del boletín oficial el domingo a las 3 de la tarde. ¿Está bien? Entonces, ahí empieza a regir el DNU. Después, efectivamente, parece medio un sinsentido. Si no se podían juntar y ahora se van a juntar, hay algo que no cierra. Parecería
o se puede entender que tenía algo de razón la Corte en el segundo supuesto, que en realidad era cuando necesitaba una decisión rápida, no era cuando no se podían juntar, porque parece que se van a juntar. El punto es totalmente válido, Agus. Lo que sí establece la Constitución es que la Constitución está pensando que el Congreso no está reunido porque está en receso, ¿está bien? Si está en sesiones ordinarias o extraordinarias, está reunido. Y siempre que está reunido, haya sesiones o no, tiene que haber conformado una comisión bicameral que tiene pocos miembros, ¿está bien? Tiene 8 miembros de diputados y 8 miembros de senadores, y siempre tiene que estar disponible para reunirse o para juntarse, y son como, si quieren, los delegados del Congreso, para decirlo. Esto no es así, pero bueno, para hacerlo gráfico. Con lo cual, ¿qué sentido tiene? Tiene sentido de darle un control legislativo, y efectivamente parecería medio raro que si la razón era que el Congreso no se podía reunir, qué sé yo, película norteamericana, no sé, el ataque, ¿viste? Que atacan al Congreso y mueren todos y qué sé yo y qué sé cuánto, bueno, no hay ningún Congreso a dónde mandarlo. Bueno, si fuera el primer supuesto es raro a dónde lo mandan, pero siempre va a haber algún lugar donde esté la comisión bicameral permanente o quienes lo suplanten, pero se puede dar una situación en donde esto no funcione. Hasta ahora siempre funcionó, siempre el Congreso, siempre hubo una comisión bicameral permanente, algún lugar donde tirar el decreto y que le pongan el sello de recibido, ¿está bien? Pero bueno, todo esto se puso a prueba durante la pandemia, porque efectivamente hubo meses en donde no funcionó el sistema de control como estaba previsto que funcione. ¿Está bien? Bien, y la Constitución acá comete un segundo pecado, por decirle así, que en realidad es totalmente adrede, que es la última oración, que dice: una ley especial sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, regulará el trámite y los alcances de la intervención del Congreso. Con lo cual, no solo le crean una excepción para los DNU, sino que además, bien cómo va a ser esto, lo van a terminar de decidir en el Congreso, no lo va a hacer el constituyente. Bueno, el Congreso sacó una ley, que es la 26.122, que es una ley nefasta, siempre amada por todos los oficialismos, porque todo el mundo la considera nefasta hasta que es oficialista, y entonces quiere sacar un DNU, y tiene la 26.122 para hacerlo. ¿Bien? Es la ley pro DNU. Por eso van a ver que siempre, no sé, Cambiemos, dice, no, porque el gobierno lo DNU, la 26.122, mientras gobiernan el kirchnerismo. Después gobierno, y el kirchnerismo dice, no, pues la 26.122, que el DNU, que Macri dice, no, está muy bien. Siempre el que tiene la manija le gusta la 26.122. ¿Por qué será? ¿Está bien? Vamos a ver. Bien. Entonces, ¿alguna pregunta hasta acá? Profe, yo tengo una pregunta, pero me quedé más atrás. En la parte de la Corte, cuando habla sobre los dos supuestos, hay algo que me genera duda. Vos dijiste que el texto de Steins pone una I y la Corte pone una O. Y supuestamente la O implica que es una cosa u otra. Pero la parte del primer supuesto que dice que sea imposible dictar la ley mediante un trámite ordinario, eso implica que no se pueda esperar el tiempo de trámite ordinario, o sea, sería el segundo supuesto. Para mí están interrelacionados, o sea, no puede ser uno u otro. Y eso me genera duda en la Corte, o sea, ¿cómo lo interpretaron? Porque para mí los dos supuestos están totalmente relacionados. Yo lo veo más del lado de Sáenz, pero me genera duda eso, ¿por qué ellos pusieron una cosa o la otra? Bien. Si están juntos. Bien. Dos cosas distintas. Está bueno que preguntes porque esto es clave. Primero, los dos supuestos de la Corte tienen, como dijimos antes, la posibilidad de encontrarlos en el 99, inciso 3. ¿Está bien? Porque la Constitución dice, cuando circunstancias excepcionales hagan imposible el trámite de la ley, no te dice cuáles son esas circunstancias extraordinarias. ¿Y la Corte qué te dice en Barroque? Dice, bueno, esas circunstancias excepcionales pueden ser dos. Una, que haga imposible reunirse al Congreso, o otra,
que requiere una solución legislativa que no pueda esperar el trámite legislativo común. Eso es lo que dice la Corte. Y efectivamente, los dos supuestos que lee la Corte en el artículo 99, inciso 3, para mí ahí están en el 99, inciso 3. Se puede leer el 99, inciso 3 encontrando estos dos supuestos. ¿Hasta ahí vamos? Sí, sí. No veo a todos por un segundo, así que les pido un poco de ayuda. Lo que advierto del texto que nosotros damos es que ese texto dice que es la opción 1 y la 2. O sea, que se tienen que dar las dos simultáneamente. Y eso no es así. Si uno va a leer el fallo Berrocchi, que lo tienen que leer, van a ver que dice o. O sea, es que sea imposible dictar la ley porque no puedan reunirse, o que la situación que requiere sea. Con lo cual son dos supuestos distintos. Eso es lo que digo yo nada más. Los dos, para mí no es que la Corte inventa un segundo supuesto, no dije eso ni quise decir eso. Simplemente que la Corte ve dos circunstancias excepcionales y, en general, los autores, sobre todo los autores que ven con desconfianza lo de DNU, con razón, entienden que la Corte, o pueden entender a muchos, de que dijo, tiene que ser imposible y además tiene que ser una solución urgente. Bueno, y eso no es lo que dice la Corte, eso es lo que ¿Ahí estuvo más claro o sigue quedando duda? Puedes no estar de acuerdo, eso podemos estar todos en desacuerdo, pero eso es lo que dice. Sí, ahora entendí, no había entendido eso de que se tenían que dar simultáneamente. Yo pensé que era una o la otra. Ahora sí, gracias. Es una o la otra, ¿está bien? Quizás puede ser que se den las dos simultáneamente y bueno, va a ser recontra válido el DNU, ¿está bien? Bien, vamos a esto del procedimiento de la 26.122 y con esto vamos a, me parece, no, vamos a hablar algo del delegado porque terminó el estado. Yo tengo una consulta. Sí. Con esto de la ley especial que no lo había entendido. De por sí, de eso de la ley especial no lo entendí. Ahí termino mi duda. No, la Constitución dice que, bueno, se tiene que sancionar una ley justamente que reglamente este proceso de control. O sea, que diga cómo se va a controlar los DNU. Y efectivamente, el legislador en el 2006, o sea, 8 años después, sancionó una ley que dice cómo se van a regular los DNU. Pues yo pensaba que era una ley especial por decreto. Entonces es como que tenía una... No. Ahí. Es una ley que regule ponerles a los decretos en general, por decirlo así, o sea, la emisión de los decretos. Exacto. Ya entendí. Gracias. Esa ley dice cómo se controla. Entonces, lo que dice la ley es, por un lado, que el jefe de gabinete tiene que mandar el proyecto dentro de los 10 días, la comisión bicameral tiene que estudiarlo de inmediato, oblíguenlos a estudiarlo de inmediato, ¿está bien? Entonces emiten un dictamen, por mayoría, entonces dicen, sí, estamos de acuerdo con que este DNU cumple, es un examen formal, ¿está bien? Cumple con los requisitos del 99, inciso 3, ¿está? Entonces le manda el DNU a las dos cámaras, diputados y senadores. ¿Cuál es la trampa? Entonces las cámaras tienen que votar si están a favor o en contra del DNU. ¿Me siguen hasta acá? ¿Bien? ¿Me siguen? Perdón, disculpen que no los veo a todos, quizás me hacen así con la cabeza y con el celular no los veo. Sí, Hablen. sí. Gracias, perfecto. Bien. ¿Cuál es Entonces, la comisión bicameral permanente se expide por la validez o invalidez, ese dictamen se eleva a cada cámara y las cámaras, para rechazar, esa es la invención de la 26.122 y por eso es tan querida por todos los oficialismos, dice, bueno, ¿qué dice la 26.122? Bueno, emite el dictamen la comisión bicameral permanente a favor o en contra, no importa. Ahora, para que el decreto caiga, las dos cámaras tienen que votar para que se caiga, a favor, en contra del DNU. Si alguna de las dos
no se pronuncia o se pronuncia a favor del DNU, el DNU es válido. Pasó el test parlamentario. O sea, por ejemplo, si yo tengo mayoría en senadores o en diputados, y diputados o senadores dicen que los DNU son válidos, los DNU son válidos. No importa que la otra cámara diga que son inválidos, porque se requiere que las dos cámaras digan que son inválidos. ¿Me siguen? Aún si las dos cámaras dicen que son inválidos, la ley dice que todos los efectos cumplidos por ese DNU, desde la sanción hasta que se declaró inválido, surten efectos y son válidos. O sea, si se firmaron contratos, yo tomé deuda por ese DNU, me comprometí a hacer algo, ese DNU, que en realidad es inválido porque la Constitución decía que no lo podía hacer y el Congreso ahora dice que efectivamente no lo podía hacer, todos esos compromisos se mantienen en pie, son válidos, lo cual quiere decir que el decreto se deroga, pero no se nulifica. El Congreso puede intentar nulificarlo, ¿está bien? Con lo cual, lo que hace la 26.122 en realidad es blindar a los DNU. Es muy difícil que el Congreso declare la invalidez de un DNU, que las dos cámaras logren las mayorías necesarias en contra del Poder Ejecutivo. ¿Me siguen? Nico, entonces el Poder Ejecutivo dicta un DNU y después tiene que pasar el tratamiento en las dos cámaras. Pero, Exacto. ¿hay un plazo? Sí, hay plazo de 10 días para mandarlo a la Comisión Bicameral Permanente, hay 10 días para que la Comisión Bicameral dictamine, pero después no hay plazo para que la Cámara lo resuelva. Dice que es urgente, pero no hay ninguna penalidad porque no lo haga. Perfecto, gracias. Con lo cual, es la ley de DNU. ¿Está bien? Si te declaran inválido un DNU con la 26.122, es porque no te apoya nadie o el DNU era demasiado horrible. En general, si es demasiado horrible, lo aprueban todos. ¿Está bien? Seguramente el día que utilicen la 26.122 para declarar inválido un DNU, sea un DNU que sea a favor del pueblo. Porque todos los DNU en contra del pueblo pasan como piña. Sí, Ana. Clara, perdón. Yo tengo una duda media tonta, que a medida que va la clase me va quedando más. Para que el DNU sea válido, entonces, ¿tiene que pasar todo esto? O sea, si no va a la comisión, si no lo tratan las cámaras, si las cámaras no se expiden, ¿el DNU no tiene validez o igual aplica? Eso es lo genial de la 26.122. Es válido hasta que las dos cámaras digan que no. O sea, antes de que se expidan, el DNU ya es válido. Una vez que se expiden, es válido, pero legalmente, digamos. No, es válido desde el minuto cero, salvo que un juez diga que no, o que las dos cámaras del Congreso digan que no. Y si una sala dice que, el diputado dice que no, y Senado nunca resuelve, sigue siendo válido. Va. Y si Senado o diputados dice que sí, lo blindó forever, porque ya está. Ya nunca más vas a poder lograr que las dos cámaras lo declaren inválido, con lo cual ese DNU quedó blindado. Claro, sí, pero o sea, entonces desde el momento en que el presidente lo firma, ya es válido. Después se hace todo el tratamiento aparte, pero siendo válido. Para invalidarlo. Claro, sí, lógico. Siempre un juez lo puede declarar inválido, ¿está bien? O sea, en paralelo, eso se mantiene. Sí, Agustina. No, yo tenía exactamente la misma pregunta que Lara, que a mí tampoco me había quedado claro. Entonces, cuando el presidente lo emite, se publica en el boletín oficial y desde ahí empieza a entrar en vigencia. Después, si las cámaras tardan, no sé, 5 años en juntarse y decir que no, que sí, el DNU sigue vigente. Exactamente. Ok. ¿Y qué pasa si la comisión bicameral dice como que el DNU no va? ¿Pasa a las cámaras igual? Claro, es una opinión la de la comisión bicameral, no tiene Ok, mayor eso. efecto que decirle a las cámaras, miren, para nosotros es inválido. Pero eso no invalida ni le pone ninguna Claro, obligación. no interrumpe el proceso. No, es una opinión. Perfecto.
¿Alguien tiene alguna pregunta más? Sí, yo, pero por ahí me puedes matar con lo que te iba a preguntar. Bueno. Em, Difícil que porque te en el mate, porque además trabajo, virtual, ¿eh? virtual es difícil que te mate. Sí. Em, porque en el trabajo había una pregunta que decía, bueno, pero era con respecto a la ley, em, ¿cómo se llama? Eh, La ley de emergencia económica, los decretos delegados, que ahora vamos a ver. los decretos delegados. Que dice, pasa la ley, el escrutinio dispuesto por la Constitución Nacional y la jurisprudencia de la Corte Suprema. ¿Y qué sería? ¿El escrutinio sería esto que estamos planteando ahora? ¿O sería las leyes de escrutinio que vimos antes? No, el escrutinio es cuál es el estándar. Entonces, la Corte en el material tiene la jurisprudencia respecto de cómo analizar la delegación legislativa. ¿Está bien? Entonces, Claro. cómo analizar esto en determinadas materias de administración de emergencia pública, el tema del plazo. No es ni escrutinio estricto, ni es, no es eso. ¿Está Ah, bueno, bien? entonces lo hice bien. No, va, Ok, iba por ahí. bien. Bueno, Una última cosa con DNU. Los fallos Berroqui y consumidores argentinos, que los lean, sobre todo, por lo menos al menos Berroqui, el voto de Petracchi, también, leanlo entero. Eh, los dos todavía no se había sancionado la ley 26.122, con lo cual la Corte decía que, como todavía no se había dictado la ley que decía la Constitución que había que dictar, los jueces tenían que ser muy estrictos en el control de constitucionalidad de los DNU, porque no había un sistema de control político como lo establecía la Constitución. ¿Está bien? Entonces, como no había un sistema de control y la Constitución le establecía que tenía que haber ese sistema de control, dice, bueno, es obligación de los jueces ejercitarlo estrictamente. Luego existió el sistema de control que es la 26.122. Bueno, la Corte con posterioridad, la Corte no anuló, no declaró inconstitucional ningún DNU que haya pasado por la 26.122. No hay ningún fallo que diga que un DNU que pasó por la 26.122 sea inválido. Todos los fallos aún actuales de la Corte son de decretos que no pasaron por el control del Congreso, porque son anteriores a la existencia de la Comisión Bicameral. Esto se los digo porque hay la discusión a su vez, ¿sí? ¿Cómo es el control judicial habiendo un control político y parlamentario establecido? Entonces, el control judicial va a seguir existiendo. Los jueces pueden, así como pueden declarar inconstitucional una ley, pueden declarar inconstitucional un DNU. ¿Está bien? Ahora, cuando el DNU pasa por el Congreso, es como que se viste, se disfraza de ley, vamos a decir así. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque el Congreso le dio su aval. Y eso tiene un peso al momento de que el Poder Legislativo lo controle. Lo controlan como con más respeto, por decirlo. ¿Se entiende? Bien. Vamos a los decretos delegados, rápido, así, que tuvieron el caso. Julián, ya que hablaste del caso. Sí. Perdón. Había una pregunta también en el trabajo práctico donde preguntaban si los DNU se podían prorrogar. Eso. Bien. No. Vamos a las preguntas. A ver, ¿cuál era la primera pregunta? Alguien que la lea. ¿De los DNU o del delegativo? En el caso práctico. Bueno, puntualmente de los DNU era de qué tipo de decreto se trata, era el primero. A ver, ¿Y qué pusiste? Claro, se ese me es fue el el... escenario 2. Bueno, la consigna 2. Después, o sea, está primero la consigna 1. Claro, yo fui primero a la consigna 2 porque estábamos viendo decretos primero. Vamos a decretos delegados, a la ley de emergencia económica. Ok, La DNU lo vimos. entonces, ¿qué tipo de legislación es? La primera pregunta. Bien. ¿Qué tipo de legislación? Una delegación legislativa. Bien. Es una delegación legislativa del artículo 76 de la Constitución. Ujú. Claro que ¿Qué después dice? pregunta dónde se encuentra regulada en el 76.
Exacto, que la prohíbe. Dice, se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo. De vuelta, el mismo mecanismo. Está prohibido. Sí. En principio general no se puede. Salvo, cagaste, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de delegación del Congreso también. Con lo cual, casi todo se puede delegar. Bien. Otra pregunta. El tipo A ver, de limitaciones. Cuando responden esto en el examen, digo, para hacer ¿de qué tipo de decreto se trata? Si contestan delegados, está bien, pero es como expláyense un poquito más, expliquen qué es un decreto delegado, está bien, por qué es un decreto delegado. No sean amarretes tampoco en la explicación. ¿Cuáles son los límites constitucionales, tanto procedimentales como sustantivos establecidos para su dictado? Es la segunda pregunta. Y entonces, ¿qué pusieron? No, esa no es, esa es de la otra consigna. Dice, ¿qué tipo de limitaciones de forma y de fondo establece la Constitución? Perdón. ¿Dónde se encuentra regulada? ¿Qué tipo de limitaciones de perdón, me equivoqué. ¿Qué tipo de limitaciones de forma y de fondo establece la Constitución? Bueno, ¿cuáles son las limitaciones de forma? Puede ser con plazo fijado para su ejercicio y dentro Bien. de las bases de la delegación que el Congreso establezca. Y la de Eso fondo es lo más- en materia determinada de administración o de emergencia pública. Bueno, está bien. Está bien. Y de forma también es que sea por ley, ¿no? Tiene que salir una ley delegando. Tiene que haber una decisión del Congreso delegando esa atribución. Bien. ¿Y qué límites reconoció la Corte Suprema para su sanción? Yo puse que la delegación sin base está prohibida porque bloquea la posibilidad de controlar la conexión entre la delegación del Congreso y la ley administrativa. Y cuando las bases, perdí el... a ver, cuando las bases estén formuladas en un lenguaje demasiado genérico e indeterminado, menor alcance tendrá la competencia legislativa del Ejecutivo y no podrá ejercerlo válidamente. A ver, bien. Y a ver otra respuesta. ¿Qué límites reconoció la Corte Suprema? ¿Qué dice la jurisprudencia de la Corte sobre esto? Cualquiera. Miriam, cualquiera. No sé si. No, anda. Bueno, no sé si está bien, creo que usé el fallo del Colegio Público de Abogados. Bien. Y ahí daba criterios de aplicación de la ley delegatoria. Y decía que debía ser específica, tenía que respetar las bases de interpretación restrictiva y tenía que definir políticas legislativas. Perfecto. Bien. Esa es la respuesta a la pregunta. Bien. Acá el fallo del Colegio Público de Abogados del 2008 es uno de los casos que tienen que leer. También tienen que leer el caso Delfino de 1927, un caso viejísimo. Y también sirve que lean Mouviel del 57. ¿Está bien? Entonces, ya la Corte, tanto en Delfino, ¿qué dijo la Corte? Que el Congreso podía delegar en el Poder Ejecutivo facultades. ¿Está bien? Que prohibirle eso es impedir el desarrollo de la acción de gobierno. Entonces, podía, y si el Poder Ejecutivo lo hacía, estaba amparado por esa delegación. En Mouviel, era sobre edictos policiales, dice, bueno, está bien, se puede delegar, pero no se puede delegar al Poder Ejecutivo la total configuración de la norma, mucho menos de delitos, ¿está bien? O de penas.
tiene que estar delimitado. Y eso es lo que está bien claro en el Colegio Público de Abogados, mucho después, del tema de las bases de delegación, los términos, el plazo, etc. Ese es el estándar que fija la Corte. Y entonces lo pasa la ley, la 27.541, y ahí tiene que decir sí, no, ¿por qué? Obviamente. ¿Qué Yo pusieron? puse que lo pasaba, que cumplía los requisitos y era aplicable a la situación de ese contexto, digamos. Bien. ¿Quién puso otra cosa o lo fundamentó un poquito más profundamente? No, yo puse más o menos lo mismo, que sí, que pasaba y que porque era específica y contenía el plazo y bueno, todos los que habíamos puesto en el punto anterior. ¿Alguien puso otra cosa? Yo puse, pero no sé si está bien, porque me agarré un poco de que decía que habían ciertas materias que eran indelegables, que estaban lo tributario, y mirando la ley en el título 4, o sea, decía de título obligaciones tributarias, y nada, me pareció medio contraproducente, que era una materia que era indelegable, pero que en la ley, o sea, estaba ahí presente. Entonces medio que dije algo de eso. Okay. Bueno, las delegaciones en materia impositiva están admitidas siempre y cuando el Poder Ejecutivo esté llamado a dictar los pormenores, por ejemplo, en las retenciones, a las exportaciones. El Poder Ejecutivo tiene un máximo y un mínimo donde puede tocar el porcentaje del impuesto. En general es así la delegación. En general se le da al Ejecutivo la posibilidad de corregir dentro de determinados parámetros, que es entre el 10 y el 12. O también hay veces de que, por ejemplo, el nomenclador aduanero, cada producto, cada cosa nueva tiene que tener un número. Bueno, no va a haber una ley cada vez que haya un material o un producto nuevo. Entonces el Congreso dice, bueno, se aprueba el código aduanero y el nomenclador, y bueno, y delego en el Poder Ejecutivo la confección y la actualización del nomenclador, porque, qué sé yo, que la Play 5, después de la Play 6 no nos vamos a poner a hacer una ley para cambiar el nomenclador, lo hace aduana, ¿se entiende? Entonces, esas son las materias en las cuales sería de buena práctica o de buena fe la delegación. Pero de vuelta, es importante, el principio general es que está prohibida la delegación. Entonces, materia de administración o de emergencia pública, lean el material, son términos totalmente ambiguos y abiertos. ¿Qué es materia de administración? ¿Qué es de emergencia pública? ¿Está bien? Y el artículo 76 no habla de materias prohibidas. Si uno lee el 76 no hay materias prohibidas. ¿Está bien? Sino lo que dice es sobre materias específicas. Con lo cual, ya no va a ser, no puede, si es penal es inválido como el DNU. Ya, si es de alguna forma subsumible en cuestiones de administración de emergencia pública, ya es distinto. ¿Por qué es distinto? Porque es una decisión del Congreso. El Congreso es el que delega. Ya no es el presidente que se asume Congreso, como con el DNU, sino que es el Congreso que dice, bueno, te doy esta atribución para cumplir mejor la función. ¿Se entiende la diferencia de la regulación también? Sí, Uno es sí, el sí. Congreso el que delega y otro es el presidente el que se atribuye. ¿Está? Bueno. Bueno, por la clase de hoy va a ser, esto sería todo, sobre todo, bueno, en estas condiciones
conectividad. No sé si alguien tiene alguna pregunta que quiera Sí, hacer. profe, yo tengo una duda sobre estos decretos delegados. Estoy un poco, a ver, porque no entiendo cuando habla de la ley delegante, sería en el caso que nos dio la ley de emergencia económica, social. Esa ley prescribe las bases y además tiene, creo que la ley tiene también las bases, ¿no es cierto? Las bases detalladas. Porque Exacto. no entiendo con el conflicto. Cuando hay un conflicto, por ejemplo, en el caso de Colegio Público de Abogados, ahí ¿qué es lo que se analiza? ¿La ley delegante con una ley inferior? No, la ley delegante con lo que hace, quizás si el presidente no puede ir más allá de lo que le delegaron. ¿Se entiende? Por eso es Sí. importante cuál es la base, y a su vez la base de delegación tiene que ser inteligible, o sea, tiene que ser una base que tenga un límite, porque si la base es tan amplia que no tiene límite, eso no es una base. Eso es lo que se discute. La delegación Claro. tiene que ser determinada para hacer algo en determinado ámbito. No te puedo delegar no se puede delegar, bueno, te delego todas mis atribuciones. Eso no se puede hacer. En materia de administración, por ejemplo. No. En esto te delego para que hagas tal cosa. Tiene que estar claro para que se pueda controlar si vos estás cumpliendo con esa delegación o estás legislando por fuera de la delegación, y entonces vos ya no podías legislar fuera de la delegación, porque es una atribución legislativa. Y por ejemplo, en el caso de Colegio Público de Abogados, ¿qué es lo que analizaron? La ley delegante más una ley inferior administrativa que tenía. No entendí muy bien los hechos del colegio público, porque hace una distinción de colegio, bueno, privados. Lo que se compara es la ley que delega con el decreto que emite el Poder Ejecutivo, supuestamente en base a esa delegación. Si el decreto se limita a tomar las decisiones que el Congreso le dio la posibilidad de que tome, el decreto va a estar amparado por la delegación. Después quizás es inconstitucional porque el contenido sea inconstitucional, pero no porque viole los términos de la delegación. Sí, por ejemplo, no sé, la delegación es para que pongas la alícuota del IVA y el presidente, el Poder Ejecutivo, pone además de la alícuota del IVA la de ganancia, bueno, eso está fuera de la delegación. Entonces, ahí lo que se va a comparar es la ley que delegó con el decreto que delegó. El decreto delegado es más amplio que la ley, el decreto va a ser inválido, por lo menos en la parte que exceda los términos de delegación. Si yo le mando a mi hija a que compre el pan y después y además compra Coca-Cola, en el mandato está contenido que compre el pan. La Coca-Cola la compró porque quiso ella. Yo no me hago cargo de la Coca-Cola que compró. Ah, ok. Lo que me estoy dando cuenta es que en este caso de colegio público está la ley delegante, está un decreto de delegación y también interviene un decreto. Sí, claro, el decreto delegado. El decreto delegado. Lo que el caso les pone, que es mucho más complejo que el Colegio Público de Abogados, es lo que pasó en la Argentina el año pasado, que es la ley delega competencia, la ley de emergencia económica, y el presidente prorroga esa delegación. Eso no está en ningún lado, no parecería que esté habilitado por la Constitución que el propio delegado prorrogue su delegación, porque eso viola los términos del mandato. Entonces, el que puede prorrogar la delegación es el delegante, no el delegado. El delegado no puede decir, no, bueno, sigo siendo delegado. No, eso lo tiene que prorrogar el delegante. Y ese es el conflicto que tiene alguno de los DNU que dictó el presidente. Lo que pasa es que ¿cuál es la trampa? Como el presidente dice, no, yo emito un DNU, lo que está haciendo es una ley. Entonces está legislando por ley su propia delegación. Entonces se arma un desbarajuste de que el sistema deja de tener un poco sentido. Pero como el control es de la ley 26.122, lo cual implica que no hay control, no pasa nada. Básicamente sería eso.
Ok, gracias, profe. ¿Alguna duda más? Yo tengo sobre libertad de expresión. A ver. La doctrina de la real malicia, con relación al, porque yo no lo terminé de resolver al caso práctico del gobernador de Jujuy, me acuerdo que lo intenté hacerlo y ahí me surgieron dudas. Creo, a ver, tengo muchas cosas en la cabeza y no sé cómo expresar la pregunta. A ver, en el caso que el periodista ahí no tenía la fuente, no era una fuente seria. Ujú. En todo caso, Campillay queda afuera porque él no citó la... A ver, para mí se aplica la doctrina de real malicia. En todo caso, aunque él no había una fuente seria porque era mensaje de WhatsApp, se puede decir más que nada que es muy difícil probar que tenía la intención de dañar, por más que no hayan sido fuentes serias, porque ahí está el problema cuando el funcionario público no puede probar que hay una intención y que hay realmente una real malicia, porque no era una fuente seria. No sé si era muy defendible el periodista, porque la fuente no era seria, pero también es muy difícil probar que tenía realmente la intención de dañar. Es una Bien. negligencia, pero no Claro. suficiente para condenarlo. Bueno, si es suficiente para condenarlo o no, es discutible, pero el caso, lo que viene a poner es, bueno, porque es malicioso o totalmente negligente, o sea, que no te importe las consecuencias, lo que sería en penal, cuando hagan penal, un dolo eventual, ¿está bien? O sea, no me importa para nada, lo cual es muy parecido, o se toma muchas veces, tiene las mismas consecuencias de que querer algo. Si no me importa para nada y lo hago igual, bueno, el derecho a veces le da las mismas consecuencias que quererlo. Con lo cual, en el caso, parecería que el periodista no fue cuidadoso con el manejo de la información y podía hacerlo, ¿está bien? También podía usar con la doctrina Campillay, o podía decir, bueno, pero afirmó un hecho falso de una forma que, sin corroborarlo, y de una fuente no confiable, porque puede ser que haya una fuente confiable y no lo pueda confirmar. De hecho, que el secretario del gobernador se lo diga, y bueno, él no puede revelar la fuente, y no es chequeable, pero la fuente, bueno. Ahora, en este caso era como muy evidente de que la fuente no era creíble para nada, con lo cual era un caso de negligencia grave que puede dar lugar a que se aplique, a que la real malicia no lo proteja. También se puede entender que sí lo protege, diciendo, bueno, no, más allá de esto, no se probó la intención de dañar, o más allá de esto, lo importante es la libertad de expresión. El tema es que ustedes en el examen se den cuenta de todo esto y lo verbalicen. Entonces, pongan, no, bueno, acá hay una negligencia grave, pero bueno, y eso puede ser que no te dé la solución. Pueden igual todavía decir que está amparado o que no está amparado. El problema es que vean los problemas y los vayan solucionando, más que vean los problemas y después lo van solucionando uno por uno, pero no la solución final. El examen puede estar reprobado diciendo lo que hay que decir, si no entienden, no demuestran los pasos que hicieron. Ok, ¿y por qué con Campillay? ¿Lo relacionó con Campillay? ¿Quién lo relacionó con Campillay? Escuché como que... No, porque el periodista podría decir, habría robado y listo, ya está en Campillay, ya está protegido. Él no lo ok, firma. pero en el caso Podría concreto a decir, resolver no lo decía. o podría Ok, decir, ok. según un chat de WhatsApp en ruso, robó, bueno, entonces el que lo lee sabe cuál es la fuente, un chat en ruso, qué sé yo, y bueno, y ya estás protegido, ¿se entiende?
Claro, pero yo lo pensaba en el caso que nos dio, ahí no está dicho como que el periodista usó un verbo potencial. Por eso es Sí, que porque- yo no iba por el caso, no iba por claro, pero ustedes tienen que poder decir, bueno, no usó Campillay. ¿Se entiende? Ok, sí. No se aplica Bien. Campillay, no se aplica Campillay porque no utilizó ni el potencial, ni esto, ni el otro. Se aplica Real Malicia por esto y por esto. Y aplicando Real Malicia, por esto y por esto, ¿es condenado o no es condenado? Ok. Yo leí Campillay y creo que entendí que fue condenado en ese caso porque él hizo como lo que decía no me acuerdo cómo se dice, lo que de la policía, bueno, tenían información de los policías y ellos se habían, ellos como que hicieron de ello lo que decía cuando la policía hace un informe, no me acuerdo cómo dice el caso, Ujú. creo que ellos fueron condenados por eso, porque ellos no mencionaron la fuente, sino que ellos hicieron esas palabras como suyas. Por eso es. Para estar protegido por Campillay, que se aplica a todo, pero particularmente a personas privadas, tenés que o citar la fuente, o hablar en potencial, o reservar el nombre de la persona a la cual te estás refiriendo. Claro, pero en el caso había una fuente, en el caso Campillay. Pero Y bueno, esa es la duda. ¿Cómo? no la cita, si las notas, siempre hay una fuente. El tema es si la cita o no la cita la nota. Lo que se Claro, mi está, duda es que entonces en Campillay, en ese caso, no la había citado, sino que hicieron propias como propia su palabra. olvídate los hechos de Campillay. Lo importante es que si vos tenés un caso en donde un medio, un periodista, habla de una persona privada y dice, fulano es narcotraficante, bueno, y no es narcotraficante, vas a tener responsabilidad ulterior. Para no tener responsabilidad ulterior, tendrías que haber dicho, o no decir el nombre del narcotraficante, o decir que sería narcotraficante, o decir según la policía, según Gala, es narcotraficante. Ok. Y tengo otra duda de libertad de expresión. Sé que la Corte, bueno, la Corte Argentina usa la doctrina de Real Malicia y la Corte Internacional es tripartito, ¿no es cierto? No te escuché nada. Si la Corte Argentina usa la doctrina de Real Malicia y la Corte Internacional el test tripartito. No, la Corte Interamericana usa Real Malicia, el test tripartito, y la Corte Suprema usa Real Malicia, y a veces usa el test tripartito de a poco lo usa. Es decir, que podríamos también usar el tripartito acá en la Corte Suprema, si queremos nosotros analizar un Por supuesto, lo tienen que hacer, porque por el control de convencionalidad. Tienen que aplicar el tripartito. Y porque los internacionales rigen en las condiciones de su bendita vigencia, que quiere decir, en los términos de Simón, Artilia Clavel, Maceo, etcétera, etcétera, que lo que dice la Corte Interamericana, según Carranza Latrubese, también lo que dice la Comisión Interamericana, es de obligatorio seguimiento para los tribunales argentinos. Ya no sé cómo decírselo, pero me lo digo. Ok, profe, gracias. No, gracias a vos, Miriam. Bueno, se termina la clase, les agradezco a todos por el esfuerzo y haber compartido estos 4 meses. Todavía nos queda una clase más. Se les va a subir el examen el viernes. Si lo llego a tener antes, se lo subimos antes para que tengan más tiempo. De vuelta se sube por el campus, todo igual que todo. Y espero que aprueben todos, así no hay ningún recuperatorio. Espero que promocionen todos, así nadie se va a final. Así que métanle pata en estos días. Y bueno, nos vemos el miércoles que viene.
Perfecto, gracias, Nico. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. profe, nos vemos. Nos vemos.